El piano yacía intacto en el rincón más alejado de la polvorienta sala de estar. Su superficie, antes negra y brillante, ahora estaba opacada por el tiempo y el abandono. Claire Morgan estaba de pie cerca de la puerta, con la maleta aún en la mano, la mirada fija en el instrumento como si fuera a hablar primero. No lo hizo. El silencio le oprimía las costillas como el peso de un fantasma familiar. La casa de su padre no había cambiado en más de una década, pero todo en su interior sí. No pensaba quedarse mucho tiempo. El taxi la había dejado apenas 20 minutos antes, crujiendo las ruedas sobre la grava antes de desaparecer por la carretera que salía de Maple Hollow, el pueblo que dejó a los 22 años, sin intención de mirar atrás. Ahora, 12 años después, había vuelto para un funeral y nada más, se movía con rigidez por la casa, encendiendo los interruptores de la luz, cada habitación olía a recuerdos. El aroma de la colonia de su padre aún flotaba tenuemente en el aire, mezclado con madera vieja y papel seco. Se detuvo en el pasillo, donde pósteres de conciertos enmarcados cubrían las paredes, el mundo de orquestas de su padre, salas prestigiosas, su nombre en negrita con serifa. Y debajo de uno de ellos, una foto de ella, con solo 17 años, en un recital local. Apartó la mirada. La llamada había llegado hacía una semana, un infarto mientras dormía. Asterisco tranquilo, dijo el médico. Clara asintió con indiferencia, aceptó el papeleo necesario y reservó el siguiente vuelo a casa. Ahora estaba en una casa que no reconocía como su hogar, sonó el timbre. Se tensó. Nadie sabía que había llegado. Vacilante, abrió la puerta y se encontró con una mujer de mediana edad con un portapapeles y un emblema de la ciudad bordado en su cazadora. Señorita Morgan. Sí. Soy Denise, del Comité Cultural de la ciudad. Sé que es un momento difícil, pero quería hablar con usted sobre el festival. Clare parpadeó. ¿El qué? El Festival de Música y Artes de Maple Hollow. Tu padre iba a ser homenajeado póstumamente este año. Después de todo, él ayudó a fundarlo. Esperábamos que consideraras tocar en la ceremonia de clausura. Clare salió y cerró la puerta. Ya no actuó más. Denise ladeó la cabeza suavemente, sin sorpresa, sino decepción. Claro que lo entiendo. Aún así, sería un honor para nosotros tenerte aquí, aunque solo sea como invitado. El equipo organizador se reúne mañana en el ayuntamiento. Piénsalo. Clara asintió cortésmente, arrepintiéndose ya de haber abierto la puerta. Lo pensaré. Esa noche no pudo dormir. La casa crujía con la terquedad del tiempo, y las sombras de su pasado se cernían sobre cada rincón. Se sentó junto al piano, pasando un dedo por las teclas sin presionarlas. El silencio era denso. A la mañana siguiente, se encontraba caminando por el tranquilo centro hacia el ayuntamiento. Se dijo a sí misma que era curiosidad, o quizás culpa. Su padre se había preocupado mucho por ese festival, aunque nunca le importó lo suficiente como para preguntarle qué quería para la música. Dentro de la sala comunitaria, varias personas ya estaban sentadas alrededor de una mesa larga, con carpetas y tazas de café esparcidas como si estuvieran planeando una operación militar. Clara casi se dio la vuelta hasta que la vio, Rachel Bennett. Estaba sentada cerca de la cabecera de una mesa, hojeando una carpeta, con un bolígrafo escondido detrás de una oreja. Su cabello era más largo ahora, ondulado y castaño oscuro, y usaba gafas que Claren no recordaba. Pero su postura, firme y serena, y la forma en que mordía la punta del bolígrafo mientras leía, eran las mismas. Rachel levantó la vista y se quedó paralizada. Intercambiaron un solo suspiro. Claren no se movió. Claire Morgan, dijo Denise alegremente, poniéndose de pie para presentarla. Todos, creo que ya saben quién es. Siguió un murmullo de saludos corteses, pero Clare apenas los oyó. Sus ojos estaban fijos en los de Rachel, y por un instante,
Toda la música que había enterrado regresó a su mente. Rachel se aclaró la garganta. Hola, Clare. Ha pasado tiempo. Clare asintió con un nudo en la garganta. Sí, un rato. Se sentó en el extremo de la mesa, en diagonal frente a Rachel, a una distancia prudencial en teoría. La reunión comenzó. Las voces subían y bajaban a su alrededor como el viento entre los árboles. Clare mantenía la vista fija en los documentos, levantando la vista de vez en cuando, solo para sorprender a Rachel haciendo lo mismo. No habían hablado en 12 años. No después de lo sucedido, no después de que Clare se marchara sin decir palabra. Al terminar la reunión, la gente fue saliendo poco a poco, algunos estrechando la mano de Clare, otros agradeciéndole por considerar formar parte del legado. Rachel permaneció sentada. Clare casi pasó desapercibida. Clare, llamó Rachel suavemente cuando llegó a la puerta. Ella se giró. Sí. No estaba segura de que regresaras. Clare forzó una pequeña sonrisa. Yo tampoco. Una pausa, entonces Rachel dijo, ¿tienes un minuto? Clare dudó, luego asintió. Salieron al aire fresco de la tarde. La plaza del casco antiguo seguía igual, bancos de piedra, jardineras, el viejo café al otro lado de la calle. Te ves bien, dijo Rachel. Tú también. Un silencio más pesado se instaló entre ellos. Mira, sé que esto no es fácil, empezó Rachel, con la voz más baja. Pero creo que tu padre habría querido que formaras parte de esto. Y lo decía en serio allí dentro. Me alegra que estés aquí. Clare cambió de postura. ¿Estás organizando el festival? Rachel asintió. Curadora literaria. Lecturas de poesía, mesas redondas con autores, ese tipo de cosas. Clare dejó escapar un breve suspiro. ¿Te queda bien? ¿Sigues jugando? A Clare se le hizo un nudo en la garganta. No, no por mucho tiempo. Rachel no presionó. Simplemente asintió lentamente, mirando al suelo. Debería irme, dijo Clare. Hay mucho que hacer en casa. Rachel levantó la vista. Por supuesto. Clare dio 2 pasos y luego se detuvo. Gracias por lo que dijiste. Rachel le dedicó una sonrisa, pequeña pero sincera. Cuando quieras. Esa noche, Clare entró en el estudio de su padre. Todo seguía en su sitio, los libros viejos, los reconocimientos enmarcados, las partituras y las pilas de libros meticulosamente ordenadas. Sobre el escritorio había un sobremanila con la inscripción para Clare en su inconfundible cursiva. No lo abrió. Todavía no. En cambio, su mirada se fijó en un libro de tapa dura, polvoriento que descansaba en el borde del banco del piano. No eran partituras. Era poesía, * 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Lo abrió con cuidado. Dentro, una nota con letra tenue, * dejaste esto una vez. Lo guardé a buen recaudo *. Clare se sentó en el banco. Sus dedos se cernían sobre las teclas, temblorosos. Presionó una. Una nota grave y evocadora resonó por toda la casa. Presionó otra y otra hasta que la melodía, esa melodía, comenzó a desdoblarse de nuevo, vacilante y dolorosa. La que había escrito a los 17 años y nunca terminó. La que Rachel había amado. Rachel no esperaba que le temblaran las manos al ver a Clare entrar en la habitación. Después de tantos años, creía haber ensayado cada versión de ese momento, pero ninguna incluía a Clare Morgan frente a ella con vaqueros desgastados y un abrigo oscuro, el pelo recogido en un moño suelto, con un aspecto idéntico y nada parecido a la chica que recordaba. Cuando la reunión terminó y Clare salió, Rachel permaneció sentada como si necesitara tiempo para reflexionar. El pasado no llamó a la puerta. Entró sin avisar, y se clavó en los ojos de Clare. Los siguientes días transcurrieron a un ritmo extraño. Clare se mantuvo apartada,
repartiendo su tiempo entre la gestión del papeleo de la herencia, ignorando las visitas de condolencias y evitando tanto el piano como el sobre con su nombre. Se dijo a sí misma que se marcharía en cuanto todo estuviera arreglado. Pero entonces volvió a ver a Rachel, era tarde, y Clare había pasado por el centro comunitario a dejar algunas de las partituras donadas por su padre. Al entrar, oyó una voz familiar que leía en voz alta, y tú eres como la palabra mañana, llena de promesas, siempre demasiado lejana. Clare se quedó paralizada. La voz de Rachel, mesurada y llena de emoción, envolvió el verso. Se quedó en la puerta de una pequeña sala de lectura, observando a Rachel recitar poesía a un grupo de jóvenes estudiantes sentados en el suelo. Clare esperó a que el grupo se dispersara antes de entrar. Rachel la vio de inmediato. No pensé que te vería aquí, dijo Rachel, cerrando el libro con cuidado. Clare se encogió de hombros. Estaba dejando algo, escuché a Neruda, dijo Rachel con una sonrisa. Se cuela en todo lo que hago. Clare se acercó. Solías leerme esa, lo sé. La sonrisa de Rachel se desvaneció, suavizándose hasta convertirse en algo más personal. Era tu favorita. Clare bajó la mirada. Hace mucho que no leo poesía. Rachel no presionó. Simplemente preguntó, ¿quieres sentarte un rato? Se sentaron en silencio al borde de la habitación, uno junto al otro en sillas desiguales. El sol se filtraba por las altas ventanas, proyectando destellos dorados sobre la alfombra desgastada. Rachel rompió el silencio. ¿Cómo está la casa? Demasiado silencioso. ¿Y el piano? Clare soltó una risa amarga. ¿Sigue ahí? Sigue juzgándome. Rachel ladeó la cabeza. Sabes que no es suyo. Ya no. Clare no respondió. Todavía intentaba desentrañar los sentimientos que la embargaban cada vez que lo miraba. Rachel cambió de tema. Estamos ultimando la programación del festival. Estaba pensando en combinar música y poesía. Piezas entrelazadas. Quizás los compositores favoritos de tu padre con textos que combinen. Clare la miró. Eso suena como algo que le habría gustado. Rachel asintió. Creo que sí. Se hizo una larga pausa entre ellas. Clare, empezó Rachel, eligiendo las palabras con cuidado. No tienes que tocar, pero quizá podrías ayudar. Selecciona piezas. Ofrece orientación. Conocía sus gustos mejor que nadie. Clare se miró las manos. No quería decir que sí, pero tampoco dijo que no. Lo pensaré. Rachel sonrió ante la respuesta, y Clare detestó lo mucho que esa sonrisa aún la despertaba. Esa noche, Clare volvió al piano. No tocó, todavía no. En cambio, abrió el libro que Rachel había estado leyendo antes. Lo cogió al salir, un ejemplar del imprescindible Neruda, y lo dejó en el atril. Había algo en ver poesía donde antes había partituras que se sentía a la vez bien y mal. Leyó en voz alta, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Cerró el libro lentamente. 2 días después, Clare se encontró de nuevo en la sala comunitaria, esta vez con una carpeta manila con las anotaciones manuscritas de su padre. Rachel estaba organizando una mesa con libros y pequeños carteles cuando llegó. Creí que habías dicho que no volverías, bromeó Rachel suavemente. Clare le entregó la carpeta. Cambié de opinión. Rachel hojeó las páginas, conmovida. Esto es increíble. Pensé que te servirían para tu idea de poesía y música. Rachel sonrió. Gracias. Trabajaron en equipo durante la siguiente hora, extendiendo papeles, revisando poemas, emparejando versos con compositores. Debatieron sobre el tono, el ritmo e incluso la iluminación. Se sentía natural. Demasiado natural. En un momento dado, Rachel rozó la mano de Clare mientras buscaba una página. El contacto se prolongó más de lo necesario. Ambas lo sintieron. Clare se apartó. Lo siento.
Rachel la miró fijamente, con un destello en sus ojos. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no me hubiera ido?, preguntó Clare de repente. Rachel no apartó la mirada. Antes, siempre. ¿Y ahora? Ahora me pregunto por qué nunca volviste. Clare no tenía una respuesta. Esa noche, Clare soñó con música. Estaba de nuevo en el escenario, a los 17 años, con Rachel en primera fila, sonriendo como siempre. Como si Clare fuera el único sonido del mundo. Pero la melodía se le escapaba de las manos, incompleta. Igual que entonces, cuando despertó, el cielo seguía oscuro. Caminó descalza hasta el piano, se sentó y empezó a tocar. Lentamente, suavemente, la pieza que nunca había terminado. A la mañana siguiente, se la llevó a Rachel. No es gran cosa, dijo. Entregándole la partitura, Rachel repasó las notas con expresión indescifrable. Escribiste esto en aquel entonces, ¿verdad? Clare asintió. Nunca tuve el valor de terminarlo. Rachel levantó la vista. ¿Puedo oírlo? Clare dudó. Ahora. Rachel asintió. Por favor. Clare se sentó ante el pequeño piano vertical en la sala de lectura. Le temblaban los dedos, pero empezó. La habitación se llenó con la suave oleada de la melodía inacabada, evocadora, íntima, llena de añoranza. La última nota quedó suspendida en el aire como una respiración contenida. Rachel guardó silencio un instante. Luego susurró, lo escribiste para mí, ¿verdad? Clare bajó la mirada. Sí. El silencio se prolongó, cargado de emoción. Entonces Rachel se levantó, se acercó y puso una mano sobre la de Clare en el teclado. Recuerdo cada nota. Clare cerró los ojos y, por primera vez en años, sintió que algo dentro de ella cambiaba. El viento soplaba suavemente entre los árboles mientras Clare caminaba junto al estrecho arroyo que rodeaba la biblioteca pública de Maple Hollow. La luz del atardecer se tornó dorada sobre el césped, enredándose en el cabello de Rachel mientras caminaban en silencio. Habían adquirido esta costumbre en los últimos días. Largas caminatas sin necesidad de permiso, pausas que no resultaban incómodas. El pueblo se sentía más pequeño ahora, pero los espacios entre ellas se expandían silenciosamente hacia algo que no podían definir con exactitud. Clare miró a Rachel, que caminaba con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Sus pasos eran firmes, tranquilos, como si esa paz siempre hubiera sido posible. Pero Clare sabía que no era así. La paz era algo que aún no dominaba. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Claire. Rachel se volvió hacia ella. ¿Extrañar qué? La vida que podrías haber tenido en otro lugar. Lugares más grandes, más oportunidades. Rachel se encogió de hombros. Antes lo hacía, pero este pueblo me enseñó a estar quieta. Eso fue algo que nunca aprendí cuando perseguía más. Clare sonrió levemente. No se me da bien estar quieta. Rachel se rió entre dientes. No, siempre estabas jugando a algo o planeando hacerlo. Se detuvieron cerca de un banco con vista al arroyo. Rachel se sentó primero. Clare dudó, pero luego se unió a ella. Escuché la melodía otra vez anoche, dijo Rachel en voz baja. Clare bajó la mirada. Está inacabado, quizás, respondió Rachel. Pero es precioso. Clare soltó una risa silenciosa, casi amarga. La belleza no siempre significa paz. Rachel ladeó la cabeza. No, pero a veces es un comienzo. Esa noche, de vuelta en casa, Clare volvió a sentarse al piano. Ahora lo sentía diferente, menos como un monumento y más como una herramienta, algo que podía abrir en lugar de cerrar. Sus dedos se movían lentamente por las teclas, sin tocar todavía, solo explorando el peso y la textura del sonido. Garabateaba anotaciones en el borde de una hoja, las tachaba, volvía a escribir. La melodía estaba cambiando, no reescribiéndose,
reconstruyéndose, no había tocado el sobre que le dejó su padre. Permanecía sellado en su escritorio, como si pudiera desaparecer si lo ignoraba el tiempo suficiente. A la mañana siguiente, Rachel llamó a su puerta. Clare parpadeó al verla en el porche. ¿Estás bien?, preguntó Rachel, levantando 2 vasos de papel. ¿Café y un soborno? Clare arqueó una ceja. Un soborno por tu tiempo. Tengo una idea y quiero tu opinión. Clare se hizo a un lado. Siempre fuiste persuasiva. Se sentaron en la sala, cada uno con su café en la mano. Estaba pensando, empezó Rachel. ¿Y si la noche de clausura del festival no solo fuera de actuaciones y lecturas? ¿Y si contara una historia? Clare parecía intrigada. ¿Una historia? Música, poesía, movimiento, todo en secuencia, algo emotivo, algo real. Clare se recostó. ¿Intentas hacer arte del dolor? Rachel sonrió suavemente. Quizás. ¿O se me ha borrado la memoria? Clare lo consideró. ¿Y dónde encajo yo? Rachel dudó. ¿Tocarías? Solo una pieza. La que estás escribiendo ahora. A Clare se le cortó la respiración. No lo he terminado. Quizás no necesite terminarse. Quizás solo necesite ser escuchado. La idea flotaba entre ellos, demasiado delicada para tocarla. Clare dio un sorbo a su café. Déjame pensarlo. Esa noche, Clare no pudo dormir. Se quedó en la cocina, mirando por la ventana la calle iluminada por la luna, luego fue al estudio y recogió el sobre. Se sentó ante el escritorio y lo sostuvo un buen rato antes de deslizar un dedo bajo el sello. Dentro, una sola página, la letra de su padre, nítida y precisa, asterisco Clara, asterisco no sé cómo decir las cosas que nunca aprendí a decir en vida. Quizás las entiendas mejor en música que yo con palabras. Fui duro contigo. Creí que te estaba preparando para un mundo que no sería amable. Pero fui yo quien te hizo ir. Ahora lo veo. Guardé tu melodía. La que escribiste a los 17. Sabía que era suya. Aunque nunca la dijeras en voz alta. No merecía tenerla, pero lo hice, porque fue lo más hermoso que hiciste. Deberías terminarla para ti. Para ella, asterisco lo siento por todo, asterisco con amor. Papá asterisco Clare no lloró. No de inmediato. Se quedó quieta un buen rato, luego volvió al piano, sacó la partitura inacabada y empezó a escribir de nuevo. Esta vez, las notas no titubearon. La tarde siguiente, encontró a Rachel sola en la sala comunitaria, preparando libros para una exposición. Yo jugaré, dijo Clare simplemente. Rachel levantó la vista, atónita. ¿Estás segura? Clare asintió. Sí, pero lo estoy interpretando así. Incompleto, Rachel sonrió. Es perfecto. Pasaron los siguientes días finalizando la secuencia. Clare ayudó a seleccionar poemas para acompañar la música. Rachel ensayó las lecturas entre las transiciones. Ambas trabajaron en sincronía, una coreografía tácita que les recordaba lo que una vez tuvieron y lo que aún perdura. En un momento dado, Rachel se volvió hacia Clare y le preguntó en voz baja, ¿por qué no te despediste? Clare no respondió al principio. Luego dijo, porque si lo hubiera hecho, no me habría ido. Rachel la miró un buen rato. Deberías haberte quedado, lo sé, una pausa. Pero ya estoy aquí. Rachel no dijo nada. Solo asintió, con los ojos demasiado abiertos para mirar a Claire. El día antes del festival, se reunieron para un ensayo final en el pequeño auditorio del pueblo. Clare se sentó al piano en el escenario mientras Rachel ajustaba la iluminación desde el suelo. La sala estaba oscura, silenciosa, llena del eco de las posibilidades. Clare tocó la melodía, ahora más plena, más profunda, pero aún abierta.
Al llegar a la última nota, Rachel subió al escenario, caminando lentamente hacia ella. Clare se giró en el banco para mirarla. Rachel estaba a pocos centímetros de distancia. «Es hermoso», susurró. «Es tuyo», respondió Clare. Siempre lo fue. La mano de Rachel rozó la mejilla de Clare, un roce suave y tentativo. Luego se inclinó y la tocó. No fue apresurado ni explosivo. Fue silencioso, seguro, como volver a casa. La lluvia llegó como si hubiera estado esperando el momento oportuno. Gruesas gotas tamborileaban contra el techo del centro comunitario mientras Clare permanecía de pie justo afuera de la sala de ensayos, con el pulso aún latiendo. El roce persistió en sus labios como la última nota de una melodía olvidada. Y por primera vez desde su regreso a Maple Hollow, no quería irse. Dentro, Rachel seguía recogiendo sus papeles con una calma deliberada, como si no lo hubiera cambiado todo con un solo toque. Clare se apoyó en la pared, sin saber qué hacer con la repentina vulnerabilidad que floreció en su pecho. El toque había sido suave, incluso reverente, pero también sincero. Había dicho cosas que ninguna de las dos se había atrevido a decir en voz alta hasta ahora. Regresó a la habitación. Rachel levantó la vista. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y la mirada indescifrable. «Debería irme», dijo Clare en voz baja. Rachel asintió lentamente. «Por supuesto». Clare dudó. «¿Deberíamos hablar de esto?» Rachel la miró a los ojos. «Deberíamos, pero quizá no esta noche». No había acusación en su voz, solo cautela. Clare asintió. «De acuerdo». Se quedaron allí unos segundos más, el aire entre ellas cargado con el peso de las cosas no dichas. Entonces Claire se dio la vuelta y salió bajo la lluvia sin paraguas. Para cuando llegó a la casa, su abrigo estaba empapado, sus botas chapoteando contra el suelo de madera al entrar. La tormenta afuera reflejaba la confusión que sentía en su pecho, desordenada, insistente, imposible de ignorar. Se puso ropa seca y se sentó junto a la ventana, observando el brillo de las farolas bajo el aguacero. En su regazo reposaba la partitura recién terminada, la versión completa de la melodía que la había atormentado durante más de una década. Había tocado a Rachel, y Rachel le había correspondido. Clare cerró los ojos. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en años, quería quedarse lo suficiente para descubrirlo. A la mañana siguiente, encontró a Rachel esperándola en la escalera de la biblioteca con un café en la mano. «Pensé que te debía esto», dijo Rachel, ofreciéndoselo. Clare lo aceptó con una sonrisa cautelosa. «Gracias». Se sentaron en el banco afuera, bajo el sol matutino, todavía húmedos por la tormenta nocturna. «Bueno», empezó Rachel. Sobre lo de anoche, Clare se preparó, pero la voz de Rachel sonó tranquila. No fue un error. Los hombros de Clare se relajaron un poco. «No lo creí». «Solo, necesito entender qué significa esto para ti», dijo Rachel con cuidado, eligiendo cada palabra. «Porque me quedé aquí. Me quedé donde empezamos y donde terminamos. Y ahora estás aquí de nuevo, pero no sé por cuánto tiempo». Clare asintió, mirando su taza de café. «Yo tampoco». Era la verdad. No había hecho planes. No había trazado una salida. Rachel continuó, ahora más suave. «Siempre tuviste un lugar a donde ir, un escenario más grande, una mejor oportunidad. Yo no formaba parte de esos planes». A Clare se le hizo un nudo en la garganta. «Lo sé, y me odié por ello». Rachel no habló. Clare levantó la vista. «Pero tenía miedo. Pensé que si me quedaba, perdería todo por lo que había trabajado. Y luego me fui y te perdí de todos modos». Silencio. Entonces Rachel dijo, «Tenías 17 años cuando escribiste esa pieza. Para mí. ¿Sabes cuánto tiempo esperé a que la volvieras a tocar?» A Clare se le partió el corazón.
No pensé que todavía te importara. Rachel rió con amargura. Eso es lo bueno de preocuparse. No siempre desaparece solo porque alguien se marcha. Se quedaron sentados en silencio, mientras el pueblo se movía silenciosamente a su alrededor. Finalmente, Clare preguntó, ¿y ahora qué? Rachel la miró. Tenemos un festival. Lo superaremos. Después. No sé. Clare tragó saliva. Quiero intentarlo. Todavía no sé cómo es, pero quiero intentarlo contigo. La expresión de Rachel se suavizó. Entonces lo intentamos. El resto del día transcurrió con una nueva tensión, más suave, más cálida, pero aún con un toque de incertidumbre. Ensayaron de nuevo las transiciones entre la música y la poesía. Esta vez, conscientes el uno del otro de una forma que nunca antes habían sentido. Cada mirada tenía peso. Cada roce, un significado. Esa noche, al salir del local de ensayo, Rachel se quedó junto a la puerta. Clare se giró hacia ella. ¿Quieres caminar conmigo? Rachel sonrió. Siempre. Pasearon por las calles tranquilas, mientras el crepúsculo se cernía suavemente sobre el pueblo. Maple Hollow empezaba a vibrar con la anticipación del festival. Pancartas colgaban de las farolas. Volantes pegados a los escaparates. Clare notó que la gente los observaba. Algunos sonreían, otros saludaban. Nadie susurraba. Me siento bien. Solía pensar que este lugar era demasiado pequeño, dijo Clare, con la vista puesta en el camino. Rachel arqueó una ceja. ¿Y ahora? Clare la miró. Ahora parece lo suficientemente grande. Se detuvieron cerca del viejo puente de piedra a las afueras del pueblo. El agua brillaba a la luz de la luna. Rachel se volvió hacia ella. No quiero ser algo que redescubras y dejes atrás. No lo eres, dijo Clare con firmeza. Nunca lo fuiste. Se quedaron allí, el aire fresco pero no frío, el pasado aún presente, pero ya no estorbaba. Clare tomó la mano de Rachel, y Rachel no la soltó. A la mañana siguiente, Clare recibió un correo electrónico del Conservatorio de Chicago. Era una invitación a una residencia, 6 meses de trabajo remunerado, un estudio privado y la oportunidad de volver a actuar. Se quedó mirando la pantalla un buen rato. Luego cerró el portátil. Respondería más tarde. Ahora mismo, tenía que preparar un concierto. Esa noche, durante su último ensayo en el auditorio, Rachel se quedó de pie al borde del escenario mientras Clare se sentaba al piano. La sala estaba vacía, salvo por ellas. Clare tocó la versión completa de la melodía, completa, sin interrupciones, suya. Al terminar, Rachel se acercó al banco del piano y se sentó a su lado. Pase lo que pase después de mañana, dijo Rachel, deberías saber que esta pieza, esta versión, es lo más honesto que he escuchado jamás. Clare se volvió hacia ella. Es todo lo que nunca dije. Rachel se inclinó. Pero esta vez, Clare la tocó primero, y esta vez no hubo vacilación. Mañana de la ceremonia de clausura del festival llegó envuelta en un frío inesperado. Las nubes se cernían sobre el auditorio de Maple Hollow, proyectando una suave luz gris sobre la ciudad. Dentro, los voluntarios se movían con agilidad por el vestíbulo, ajustando arreglos florales y probando micrófonos. Se respiraba un leve zumbido de anticipación, nervioso, esperanzado, vivo. Clara estaba sentada sola en el camerino tras bambalinas, contemplándose. El vestido negro que llevaba no era nuevo, pero aún se ajustaba a la forma de su silencio. Sus dedos descansaban sobre su regazo, firmes ahora, ya no temblaban como cuando regresó. En la mesita a su lado estaba la partitura impresa de su pieza, terminada, titulada y firmada en delicada cursiva al pie, para R. Oyó un suave golpe en la puerta. Pase,
dijo. Rachel entró, vestida con una blusa azul marino suelta y pantalones oscuros. Parecía serena, pero sus ojos delataban la energía nerviosa que se escondía tras ella. «Están llenando los asientos», dijo Rachel. Claire asintió. Rachel se acercó. «¿Estás bien?» Claire exhaló lentamente. «Creo que sí». «¿Y tú?» Rachel sonrió levemente. Nunca había leído poesía delante de tanta gente. Claire le tomó la mano y se la apretó suavemente. «Te van a adorar». Rachel dudó y luego dijo, «¿Sabes? Si quieres echarte atrás». «No», interrumpió Claire. «Estoy aquí». «Quiero esto». Rachel sonrió un poco más, segura esta vez. Soltó la mano de Claire, pero solo después de un momento de más. «Nos vemos allá afuera». Claire la vio irse y luego se quedó sola nuevamente. El auditorio bullía de expectación. La primera fila estaba llena de funcionarios locales y veteranos defensores de las artes. El resto de la sala, habitantes del pueblo, estudiantes, padres y quienes habían conocido al padre de Claire, parecía inclinarse hacia adelante incluso antes de que el primer foco iluminara el escenario. Rachel fue la primera en aparecer, recibida con un cortés aplauso. Se paró en el podio con voz serena y serena. «Buenas noches», comenzó. «Esta noche es más que una celebración del arte. Es una conversación entre la memoria y la emoción, entre lo que fue y lo que pudo haber sido, entre la música y las palabras». El público escuchó atentamente. Continuó, presentando la secuencia, una mezcla de composiciones para piano, poesía hablada y transiciones tranquilas. Explicó que la pieza final sería una obra nueva, interpretada en honor a Charles Morgan y por todos los momentos que nunca tuvieron la oportunidad de terminarse. Se hizo a un lado cuando las luces se atenuaron y apareció Claire. Un silencio invadió la sala. Claire estaba sentada al piano, con las manos en alto, el mundo en calma a su alrededor. Las luces le calentaban el rostro mientras observaba a la multitud, captando la mirada de Rachel, justo antes de que bajara la cabeza. Empezó a tocar. La melodía era suave al principio, suave, introspectiva, casi vacilante. Luego, lentamente, se desplegó en algo más rico, con más matices. Cada nota parecía llevar fragmentos de su pasado, arrepentimiento, anhelo, amor no expresado, y luego les dio espacio para respirar. El auditorio no se movió. Incluso el aire contuvo la respiración. Cerca del final, la melodía se detuvo, flotando en una sola nota sostenida. Y en ese silencio, Claire cerró los ojos. Este era el lugar del que había huido. Esta era la música que había enterrado, y este era el momento en que eligió quedarse. Las notas finales resonaron como un perdón. Guión bajo 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 guión. En la escuela. Un miembro del personal se lo contó. Terminando unos trámites para los voluntarios del festival, Claire se dirigió hacia allá, libreta en mano. Encontró a Rachel en un aula tranquila, ordenando papeles en un escritorio cerca de la ventana. La luz del sol la iluminaba con un dorado brillo. Claire no dijo nada al principio. Simplemente le tendió la libreta. Rachel parpadeó. «¿Dónde?» «Mi padre lo tenía», dijo Claire. Estaba en su escritorio. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par, palideciendo levemente. «Nunca se lo di. Lo dejé aquí hace años. Creí que ya no estaba». Claire se acercó. «No lo fue». Rachel dudó antes de alcanzarlo. Lo sostenía con ambas manos, hojeando las páginas. Se quedó sin aliento en ciertos momentos. Luego lo cerró con cuidado, con aire protector, y levantó la vista. «Nunca quise que vieras eso», dijo en voz baja. «Me alegro de haberlo hecho». Rachel la observó. «¿Por qué ahora?»
porque necesitaba recordar, dijo Clare. ¿Qué era esto? Que éramos y que perdí al alejarme. Rachel no habló. Clare continuó en voz baja. Siempre pensé que me fui para proteger mi futuro, pero creo que solo tenía miedo de que me vieran con demasiada claridad. Y tú, lo viste todo, incluso lo que intenté ocultar. La mirada de Rachel se suavizó. Escribí esos poemas porque era la única manera que conocía de abrazarte. Clare dio un paso al frente. Ya no tienes que escribir nada. Rachel levantó una ceja. No. Clare le tomó la mano. No. Estoy aquí y lista para escuchar. Guión bajo 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 guión. Noche, cocinaron juntas en la cocina de Clare. No fue una cena elegante, pasta con demasiado ajo y fideos un poco pasados, pero se sintió íntima, familiar. La forma en que las risas llenaban el espacio, la forma en que Rachel picaba algo antes de que se sirvieran los platos. Todo hablaba de algo no nuevo, sino redescubierto. Después de comer, Rachel se apoyó en la encimera de la cocina mientras Clare secaba los platos. Bueno, dijo Rachel con naturalidad. Chicago. Clare miró por encima del hombro. Sigo pensando en ello. Y me voy, pero quiero que estés conmigo. O al menos conmigo de alguna manera. Rachel asintió, pensativa. Tengo una escuela, los niños, los grupos de lectura, lo sé, dijo Clare rápidamente. No te pido que desarraigues tu vida. Solo ven a visitarme. Construyamos algo que se expanda en lugar de romperse. Rachel sonrió. Lo dices como si fuera fácil. Punto. No lo es, dijo Clare. Pero vale la pena. Rachel le tomó la mano y la atrajo hacia sí. Entonces, intentémoslo. Se tocaron de nuevo, esta vez más tiempo. Seguro. Esa noche, Clare se sentó al piano mientras Rachel descansaba en el sofá cercano, leyendo. Clare empezó a tocar suavemente, surgiendo una nueva pieza, notas que no existían el día anterior, inspiradas en páginas olvidadas en un cajón. Rachel levantó la vista. ¿Es eso nuevo? Clare asintió. Creo que estoy escribiendo otra vez. Rachel sonrió. Entonces quizá yo también vuelva a escribir. Clare hizo una pausa. Quizás podríamos hacerlo juntas. ¿Un proyecto? ¿Algo con música y poesía? Rachel ladeó la cabeza. ¿Te refieres a un libro? Clare la miró a los ojos. Sí. Nosotras. Rachel sonrió. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Clare le devolvió la sonrisa. No es el final. Guión bajo 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 guión. Día del concierto final llegó con una silenciosa quietud, como si todo el pueblo hubiera respirado colectivamente y estuviera conteniéndolo un poco más. Las nubes se habían despejado durante la noche, dando paso a una suave luz dorada que inundaba las calles de Maple Hollow. Las pancartas ondeaban suavemente con la brisa. Se habían dispuesto filas de sillas plegables en el patio al aire libre detrás del centro comunitario, un escenario improvisado para la celebración final del festival. Clara estaba de pie tras la cortina de una pequeña carpa tras bambalinas, con las manos apoyadas ligeramente en las rodillas y los ojos cerrados. El murmullo de la multitud la llegaba en oleadas, niños riendo, programas revoloteando, el murmullo de las conversaciones fundiéndose en un suave coro. Pero no oía nada con claridad. Lo que sí oía, lo que siempre podía oír, era la voz de Rachel. Resonaba en su mente como los primeros versos de un poema, tranquila, firme, fuerte. Como había leído a Neruda durante los ensayos. Como le había hablado a Clare en todos esos momentos de silencio que tendieron un nuevo puente entre ellas. Clare abrió los ojos lentamente. No era miedo lo que sentía ahora. Era presencia.
Rachel caminaba lentamente detrás de la zona principal de asientos, coordinándose con los voluntarios y mirando la hora. Llevaba su portapapeles bajo el brazo, y vestía una blusa color crema pálido y pantalones azul marino, con el pelo recogido en un moño suave. Parecía serena y concentrada, pero sus ojos escudriñaban a la multitud cada pocos minutos, buscando a Clare. Cuando la vio de pie al borde de la carpa, Clare asintió levemente. Rachel sonrió, aliviada, con los pies en la tierra, y caminó hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó ella. Clare exhaló. Creo que sí. Rachel se acercó, bajando la voz. Todos están aquí por ti, ¿sabes? No solo por el legado de tu padre, Clare negó con la cabeza suavemente. Están aquí por lo que este pueblo significa, y quizás por lo que aún puede ser. Rachel le tomó la mano y la apretó. ¿Lista? Clare la miró a los ojos. Ahora sí lo soy. Mientras Rachel subía al escenario para presentar el acto final, el público se inclinó hacia adelante. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con una voz que se oía con naturalidad. Este festival se construyó sobre la memoria, el amor y el arte. Esta noche cerramos no con el final de algo, sino con el comienzo de algo nuevo. Hizo una pausa, observando brevemente al público antes de continuar. Podría estar aquí y hablarles del artista que están a punto de escuchar, sus premios, sus logros, pero nada de eso explica cómo los hace sentir su música. Nada de eso llega al corazón de lo que significa esta noche. Regresó a esta ciudad con una melodía inacabada. Esta noche, la comparte con nosotros, no como un homenaje al pasado, sino como una promesa para el futuro. Sonrió y se hizo a un lado. Joan Morgan. Clare subió al escenario lentamente, el público prorrumpió en aplausos, pero ella no los miraba. Sus ojos se encontraron con los de Rachel al pasar. Se sentó al piano, dejando que el silencio volviera a instalarse. Por un instante, sus manos flotaron justo encima de las teclas. Entonces comenzó. Esta vez, la melodía llegó como un aliento, fluido, profundo, vivo. Sin vacilaciones, sin versos inacabados, solo emoción liberada en plena forma. La pieza era nueva, pero tejida con motivos familiares, ecos del pasado, moldeados por el presente. Una danza entre la moderación y la vulnerabilidad. Había una quietud en el patio, tan completa que incluso la brisa parecía esperar. A mitad de la pieza, se produjo un cambio sutil. Una modulación hacia algo más cálido, más ligero. Notas que antes habían sonado a anhelo ahora se sentían como descubrimiento. Esperanza, suave, alegría cautelosa. Cuando llegó al acorde final, lo dejó sonar más tiempo del que estaba escrito. El silencio que siguió fue sagrado, y luego llegaron los aplausos, fuertes, inmediatos. De pie, Clare se levantó, hizo una reverencia y caminó hacia el centro del escenario. Rachel se unió a ella, saliendo con gracia y serenidad, sosteniendo un micrófono. Clare se lo quitó, con voz serena pero firme. Quiero agradecerles a todos por escuchar, no solo la música, sino lo que la habita. Me fui de este pueblo hace años creyendo que el silencio era más seguro que la honestidad. Me equivoqué. Y alguien aquí, alguien muy especial, me ayudó a recordarlo. Se giró hacia Rachel, quien sonrió, apenas conteniendo las lágrimas. Esta pieza siempre fue para ella. Simplemente no supe cómo decirlo hasta ahora. El público volvió a guardar silencio, observando, esperando. Clare tomó la mano de Rachel y la tocó. El tipo de contacto que no busca el espectáculo. El tipo que simplemente dice, estoy aquí. Te elijo. Fue un silencio. Fue poderoso y fue suficiente. Tras dispersarse la multitud, fueron llegando los buenos deseos, viejos vecinos, antiguos compañeros de clase, desconocidos que decían haber visto el recital de Clare en el instituto. Todos tenían algo amable que decir,
Y Clare lo recibió con una suave gratitud que la sorprendió. Más tarde, ella y Rachel se escabulleron a un lateral del edificio, donde había un pequeño banco de piedra oculto tras unos setos floridos. La luna apenas comenzaba a salir. Se sentaron juntas en silencio un rato. Rachel lo rompió primero. No tenías por qué hacerlo. ¿El discurso? ¿El contacto? Clare se volvió hacia ella. Quería hacerlo. Rachel se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, entonces, ¿ahora qué? Clare dudó, pero no porque no supiera la respuesta. Me voy a Chicago en 2 semanas, dijo. Estaré allí hasta enero. Rachel asintió lentamente. Y quiero que vengas a visitarme, añadió Clare rápidamente. Si quieres, Rachel la miró divertida. ¿Quieres que visite el invierno en Chicago? Clare se rió. Te mantendré caliente. Rachel sonrió. Me gustaría. Clare volvió a guardar silencio. No quiero fingir que esto será fácil. Nada que valga la pena conservarlo es, dijo Rachel. Observaron cómo el cielo se oscurecía. El pueblo a sus espaldas aún resonaba con música tenue y risas. Entonces Rachel dijo, hagámoslo funcionar. Clare la miró. ¿Estás segura? Rachel sonrió. Me quedé una vez por amor. Ahora puedo viajar por él. Clare apoyó la cabeza en el hombro de Rachel y la noche las envolvió como un voto silencioso. La mañana siguiente, Clare se encontraba en el estudio de su padre, ya libre de la mayoría de sus pertenencias. Se sentó en el escritorio donde había encontrado el cuaderno de Rachel, abriendo uno nuevo, con páginas en blanco esperando. Tituló la primera página, Nuevas canciones para empezar de nuevo. Debajo, escribió, nunca estuvimos incompletos. Simplemente aún no habíamos encontrado el ritmo adecuado. 6 meses después, el viejo edificio de piedra en la esquina de ILM y Willow por fin abrió sus puertas. No como una oficina municipal ni un archivo, sino como algo nuevo, algo con vida. La pequeña placa de bronce junto a la entrada decía, Neruda y notas, Escuela de Música y Poesía. En el interior, la luz se filtraba a través de los altos ventanales sobre los suelos recién pulidos. Los libros cubrían una pared de una sala central, colecciones de poesía con todos los tonos del lomo, desde Neruda y Dickinson hasta Angelou y Szymborska. Al otro lado, atriles y sillas daban a un piano vertical, el mismo en el que Clare se había sentado en silencio. Ahora cantaba, las voces de los niños llenaban el aire, riendo, llamando, compartiendo ideas mientras deambulaban entre el puesto de escritura de Rachel y los juegos de ritmo improvisados de Clare. La escuela no se trataba solo de forma y estructura. Se trataba de escuchar, sentir, dejar que las palabras y los sonidos transmitieran historias que habían esperado demasiado tiempo para ser contadas. Clare estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados suavemente, observando a una de las estudiantes leer su propio poema en voz alta a un pequeño grupo de amigos. Es buena, dijo Rachel, poniéndose a su lado. Clare asintió. Mejor que a esa edad. Rachel le dio un golpecito en el hombro. Pero menos dramático. Clare sonrió. ¿Te encanta el drama? Rachel ladeó la cabeza. Toleré el drama. Te amaba. Se encontraban en un momento de serena calidez, rodeados de voces que no eran las suyas, pero que ahora formaban parte de su historia. Un espacio construido no desde el eco del pasado, sino desde la intención del presente. Después de que el último estudiante se fuera y las sillas estuvieran guardadas, Clare regresó al piano. Rachel se acercó con una taza de té, apoyándose en el borde mientras los dedos de Clare trazaban notas sueltas. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber aceptado la siguiente residencia?, preguntó Rachel. Clare levantó la vista, pensativa. No. Chicago estuvo bien.
Me dio lo que necesitaba. Espacio, tiempo, un recordatorio de que aún tenía música dentro. Rachel sonrió. Tenías más que música. Tenías raíces. Clare señaló la habitación que los rodeaba. Y ahora tenemos un bosque. Rachel levantó su taza en un brindis fingido. Por bosques improbables. Clare rió y tocó una melodía breve, alegre y ligera, nada que ver con las notas evocadoras de su juventud inconclusa. Rachel dejó su té sobre el piano y se subió al banco junto a ella. He estado pensando, dijo, cambiando ligeramente el tono, en qué deberíamos hacer a continuación. Clare siguió tocando. ¿La próxima clase? Rachel negó con la cabeza. No, más grande. Quiero publicar el proyecto. El que empezamos en Chicago. Poemas y piano. Un libro impreso. Una grabación de audio. Algo real. Clare parpadeó y luego sonrió. ¿En serio? Rachel asintió. Creo que estamos listos. Clare se giró hacia ella. ¿Te refieres a si estamos preparados como artistas o como personas? Rachel lo consideró. Ambas. Clare no habló por un momento. Luego dijo, hagámoslo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cuadernos y ensayos, grabaciones de voz y diseños de portada. Debatieron títulos hasta altas horas de la noche, a veces distraídos por recuerdos, a veces por toques. Finalmente, se decidieron por el único título que tenía sentido, Natien. El libro se fue construyendo poco a poco, con composiciones que se complementaban con los poemas de Rachel, ilustraciones dibujadas por estudiantes que insistieron en contribuir. No estaba pulido como exigían las grandes editoriales, pero era auténtico. Cada página respiraba. El lanzamiento se realizó en la escuela. Llenaron un pequeño espacio con amigos, vecinos y familias. Clare interpretó 3 piezas. Rachel leyó 4 poemas. Una alumna, con lágrimas en los ojos, se puso de pie para decir que el libro la inspiró a escribir por primera vez. Firmaron ejemplares hasta que les dolieron las manos. Y después, cuando las luces estaban bajas y todos se habían ido a casa, se sentaron juntos bajo la pizarra del aula, con la espalda contra la pared y los dedos ligeramente entrelazados. No pensé que mi vida sería así, dijo Rachel. Yo tampoco, susurró Clare. Pero me alegro de que así sea. Clare se volvió hacia ella. ¿Sabes de qué me arrepiento? Rachel arqueó una ceja. ¿Debería estar nerviosa? Clare sonrió. Lamento no haber luchado antes por nosotros. Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Clare. Éramos niñas. No sabíamos cómo luchar por el amor en aquel entonces. Ahora lo sabemos. Clare apoyó la mejilla en el cabello de Rachel. Sí. Ahora sí. La primavera dio paso al verano y la escuela se volvió más concurrida. Ampliaron el programa para incluir composición de canciones, palabra hablada e incluso danza. Una fundación artística local ofreció financiación. Los periódicos recogieron la noticia. Una pianista de renombre regresa a casa para empezar la escuela con su antiguo amor. Clare detestó el titular. Rachel se reía cada vez que lo leía. Una noche, mientras caminaban de la mano por las tranquilas calles de Maple Hollow, Clare se detuvo frente al auditorio donde había interpretado por primera vez la versión final de la melodía. Rachel se detuvo a su lado. ¿Piensas en esa noche? Clare asintió. Lo cambió todo. Rachel le apretó la mano. Lo cambiamos todo. Clare se volvió hacia ella. Ya no tengo miedo. ¿De qué? Ser visto. Ser escuchado. Amar sin disculpas. Rachel la tocó suavemente. Entonces estamos justo donde debemos estar. Un año después de la inauguración de la escuela, se realizó una exhibición estudiantil. Los padres llenaron el salón. Se recitaron poemas. Se cantaron canciones.
Un niño de 12 años interpretó una pieza original de Clare, con la mirada fija y las manos firmes. Al terminar, los aplausos fueron atronadores. Más tarde, Clare encontró a Rachel sola en el rincón de la biblioteca, hojeando un libro de viejos poemas de Neruda. «Te estás escondiendo», bromeó Claire. Rachel sonrió con suficiencia. «Estoy reflexionando». Clare se sentó a su lado. «¿En qué?». Rachel pasó la página. Como a veces, cuando volvemos al punto de partida, nos encontramos con todo esperando. Clare la miró. «¿Me esperabas?». Rachel cerró el libro. «Lo hice. Y volví». Rachel sonrió. «Lo hiciste». Se quedaron de pie y caminaron juntos por la escuela, ahora vacía, apagando las luces y cerrando las puertas. Al salir, el cielo sobre Maple Hollow resplandecía con suaves tonos lavanda. Clare levantó la vista. «Solía pensar que necesitaba que el mundo me viera». Rachel la observó. «¿Y ahora?». Clare la miró a los ojos. «Ahora solo quiero verlo contigo». Caminaron hacia la noche de la mano. La música y la poesía de su vida ya no eran algo que perseguían, sino algo que vivían.